Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de una carta del maestro Pablo a los Corintios en el capítulo 50, en el capítulo 16, versículo 50. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 50, el día de la resurrección. Hoy Cristo se vale nuevamente, nos invita a que tenemos que ser resucitados. Sí, para bien o para mal, pero tenemos que resucitar. Unos para gozar de la vida eterna y otros para gozar, otros para ir a sufrir al purgatorio y otros para ir a sufrir a las llamas del infierno. Pero vemos en este texto cómo el Señor Jesús nos invita a que es real lo que nos habla a través de esta carta del maestro Pablo, ¿sí? El día de la resurrección. Esto digo yo, hermanos, la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. O con otras palabras, todo eso del hombre que sirve para descomponerse no pasará sin más a la existencia incorruptible. Sí, ustedes no han oído hablar de la trompeta que anunciará el fin. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se levantarán los muertos de las tumbas, hechos incorruptibles. Sí, y cuando nuestro ser se revista de la existencia incorruptible y nuestro ser incorruptible se revista de la inmortalidad, sí, se habrá cumplido lo que dice esta victoria. Muerte, ¿dónde está ahora tu triunfo? Muerte, ¿dónde está el aguijón que me clavabas? Muerte, ¿dónde está el veneno que le inyectabas? Sí, entonces se habrá cumplido lo que dice en la Escritura. Sí, la muerte ha sido destruida en esta victoria. Sí, y la misma carne se valía del pecado para inyectar su veneno, ¿sí? Así pues, hermanos míos, muy queridos, muy amados, sigan firmes en el Señor y no se dejen impresionar por nada, sabiendo que en el lado del Señor nuestras penas no serán en vano. Sí, esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este texto importante cómo el Señor Jesús nos habla de nuestro ser incorruptible, de nuestro cuerpo miserable, de nuestra carne que tiene que podrirse, ¿sí? El día de la resurrección. Esto digo yo, hermanos, la carne y la sangre. No piense que estoy hablando de la carne que se traga, Estoy hablando de la carne de usted, ¿sí? De su cuerpo miserable, de nuestro ser incorruptible, ¿sí? Esto digo yo, hermanos, la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. O con otras palabras, todo eso del hombre que sirve para descomponerse no pasará sin más a la existencia incorruptible. Yo quisiera enseñarles este ministerio, hermanos. Aunque no todos muramos, todos tenemos que ser transformados al instante cuando toque la trompeta que anunciará el fin. Cuando toque esa trompeta, usted estará agonizando, usted estará muriendo, pasando de este mundo al otro mundo, ¿sí? Quizás a descansar un rato, unos años, mientras que llega el Señor Jesús, porque dice que entonces vendrá glorioso en una nube, ¿sí? Y a juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, ¿sí? Ustedes han oído hablar de la trompeta que anunciará el fin.
Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se levantarán los muertos de las tumbas, hechos incorruptibles. Y cuando ese ser mortal, nuestro ser mortal, se revista de la existencia incorruptible y se revista de la inmortalidad, que no sabe ni de muerte ni de corrosión, y cuando nuestra inmortalidad se revista de la existencia incorruptible, sí, se habrá cumplido lo que dice esta victoria, se habrá cumplido lo que dice la palabra de la Escritura. Muerte, ¿dónde está ahora tu triunfo? Muerte, ¿dónde está el aguijón? Muerte, ¿dónde está el veneno que me inyectabas? Se habrá cumplido lo que dice la Escritura, la muerte ha sido destruida en esta victoria. Por eso, hermanos míos muy amados, sí, sigan firmes en la fe, sabiendo que a un lado del Señor Jesús, nuestras penas no serán en vanos. Hoy el Señor Jesús nos habla de nuestro ser, nos habla de la muerte, sí, nos habla que ya nacimos y que al nacer también tenemos que morir. ¿Cómo? ¿Cuándo? Nadie sabe ni cómo ni cuándo, ¿sí? Nadie sabe cuándo va a morir y cuánto tiempo va a vivir. Este es un secreto misterioso, ¿sí? Sabemos en dónde nacimos, pero no vamos a saber dónde vamos a morir. Quizás unos tengamos que morir de enfermedades, porque nuestro ser incorruptible, sí, está lleno de enfermedades, está lleno de odios, lleno de codicias, lleno de maldades, lleno de avaricias, lleno de ambición, llenos de pecado, porque el pecado produce muerte. Por eso vemos cómo nos cuenta aquí el Señor Jesús. Tenemos que morir. Ya nacimos, a hoy tenemos que morir. Lo importante no es eso, lo importante es cómo vamos a estar cuando el Señor Jesús nos llame a cuentas. Tenemos que estar preparados para ese día glorioso, para ese día triunfante que pasaremos, dejaremos este cuerpo miserable para quizás ir a gozar al reino de los cielos o quizás ir a sufrir al fuego eterno. El día de nuestra muerte es un día glorioso. ¿Por qué? Porque pasaremos de la muerte a la vida y muchos pasaremos de la muerte a la muerte, ¿sí? Unos pasaremos de la muerte a la vida y otros pasaremos de la muerte a la muerte. ¿Por qué? Porque el que siembra muerte va a recibir muerte. El que siembra vida va a recibir vida. Por eso vemos en este texto como muerte, ¿dónde está ahora tu triunfo? Muerte, ¿dónde está el aguijón? Muerte, ¿dónde está el veneno que le inyectabas? Entonces se habrá cumplido lo que dice la Escritura. La muerte ha sido destruida, la muerte ha sido derrotada en esta victoria. Por eso, hermanos míos muy amados, sigan firmes y no se dejen impresionar por nada, sabiendo que a un lado del Señor Jesús, nuestras penas no serán en vano, ¿sí? El día de la resurrección. Esto digo yo, hermanos. La carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Estamos hablando de nuestra carne, estamos hablando de nuestra sangre, ¿sí? O con otras palabras, todo eso del hombre
que sirve para descomponerse, no pasará sin más a la existencia incorruptible. Sí, ustedes, sí, yo quiero enseñarles este ministerio, hermanos. Aunque no todos muramos, todos tenemos que ser transformados. O sea, cuando venga la venida del Señor Jesús glorioso, rodeado de sus santos ángeles, quizás algunos de nosotros tienen que estar vivos. Por eso San Pablo nos dice, aunque no todos muramos, todos tenemos que ser transformados. Ustedes no han oído hablar de la trompeta que anunciará el fin. Cuando la trompeta dé el anuncio final, sí, nuestro ser incorruptible se levantará de la tumba hecho incorruptible, y cuando nuestra existencia incorruptible se revista de la inmortalidad que no sabe ni de muerte ni de corrosión, sí, y cuando nuestro ser incorruptible se revista de la existencia incorruptible, si habrá cumplido lo que dice esta victoria. Muerte, ¿dónde está ahora tu triunfo, muerte? ¿Dónde está ahora tu aguijón? ¿Dónde está el veneno que le inyectabas? ¿Dónde está tu pecado, muerte? ¿Dónde está tu triunfo, muerte? Sí, si habrá cumplido lo que dice la Escritura en esta victoria. La muerte ha sido destruida en esta victoria. Sí, cuando nuestro ser incorruptible se revista de la inmortalidad que no sabe ni de muerte ni de corrosión, y cuando nuestra inmortalidad se revista de la existencia incorruptible, y cuando nuestro ser incorruptible se revista de la existencia incorruptible, sí habrá cumplido lo que dice esta victoria. Muerte, ¿dónde está tu triunfo? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está el veneno que me inyectabas? Sí. Por eso, aunque no todos estemos muertos, todos tenemos que ser transformados, sí, todos tenemos que ser transformados, sí. Por eso vemos cómo el maestro Pablo, al final de este texto, nos invita. Por eso, hermanos míos muy amados, sigamos firmes en la fe y no se dejen impresionar por nada, sabiendo que a un lado del Señor Jesús nuestras penas no serán en vanos. El que siembra para la muerte va a recibir de la muerte muerte y corrupción. El que siembra para el pecado va a recibir también muerte. Pero el que siembra para la vida va a recibir vida eterna. Por eso usted siga haciendo el bien, como dice el maestro Pablo, sabiendo que a un lado del Señor Jesús nuestras penas no serán en vano, ¿sí? No serán en vano. Hoy en esta cita bíblica el Señor Jesús nos invita a través del maestro Pablo cómo tiene que ser nuestra vida. Ya nacimos, ahora tenemos que morir. Lo importante, hay un cantito que dice, hay que morir para vivir. Si no mueres, no vives. Si no mueres, no triunfas. Si no mueres, no resucitas. Sí, tienes que morir para resucitar, bien sea para el bien o para el mal. ¿Y cuántos de nosotros en esta vida miserable no queremos morir? Queremos vivir porque tenemos dinero, porque tenemos millones, porque tenemos comida. No queremos morir. Pues no es que tú quieras morir, mi hermanita, mi hermanito. No, esto es de a huevo, quieras o no quieras, tienes que morir. Es necesario morir para después vivir,
bien sea para el mal o bien sea para el bien, bien sea para ir a gozar por toda la eternidad de la presencia del Señor Jesús, o bien sea para ir a las llamas del infierno por toda la eternidad. Por eso, ahorita que estás a tiempo, levanta tu mirada y enderézate antes de que sea demasiado tarde. Enderézate. No creas que ya estás perdida, no creas que ya estás perdido, no. Sí, levántate, ya hiciste lo que hayas hecho, no importa. Lo importante es que de aquí en adelante te levantes, levántate tú que duermes, dice el profeta Oseas, tú que duermes en la oscuridad, levántate en la presencia del Señor. Pídele perdón a los que has ofendido, pídele perdón al Señor Jesús, y el Señor Jesús tiene poder para levantarte, tiene poder para caminar a un lado del Señor Jesús. No importa, digan lo que digan, tú no le hagas caso a la gente, porque la gente no te va a salvar, la gente no te va a librar de las llamas del infierno. No, humíllate ante la presencia del Señor, híncate de rodillas y pídele perdón al Señor Jesús. Y si tienes ofendido a alguien, escamínate antes de que sea demasiado tarde, ve, reconcíliate con ellos. Por eso ve lo que está diciendo hoy. Sí, ustedes han oído hablar de la trompeta que anunciará el fin. Ese fin es el fin de este mundo para pasar a la vida eterna o al fuego de los infiernos o al cielo para siempre, ¿sí? Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se levantarán los muertos de las tumbas hechos incorruptibles. Y cuando nuestro ser incorruptible se revista de la existencia incorruptible, y cuando nuestro ser incorruptible se revista de la inmortalidad, y cuando nuestra inmortalidad se revista de la existencia incorruptible, y cuando nuestro ser incorruptible se revista de la inmortalidad, se habrá cumplido lo que dice esta victoria. Por eso, hermanos míos muy amados, sigan firmes en la fe y no se dejen impresionar por nada, sabiendo que al lado del Señor Jesús nuestras penas no serán en vano. Espero haberte dejado un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva, de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 50, el día de la resurrección. Para si gustas leerlo, búscalo en YouTube, ¿sí? Esto digo yo, hermanos, la carne, no la que te tragas, esta carne. Aprende a dominar la carne, enséñate a dominarte a ti mismo para que le des gloria al Señor Jesús. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, que Dios te bendiga, te proteja y te favorezca y te ayude en todo lugar que estés. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para la familia que el Señor te ha regalado. Que Dios te bendiga. Comamos y bebamos, dice el maestro Pablo. Tal vez mañana no tendremos tiempo para hacerlo. Vamos a comer mientras que estemos vivos, ¿sí? Porque quizás mañana, por eso cómete hoy lo que puedas comerte, no lo dejes para mañana, no te quedes con las ganas, porque quizás mañana ya sea demasiado tarde. Goza tu familia, vive con tu familia, ¿sí? Porque este mundo va de paso. Que Dios te bendiga. Gracias.